Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario el capítulo 2 de Imperialismo, fase más alta del capitalismo, por Vladimir Ilich Lenin. Ya está narrado y está en el sitio, ya sea en YouTube o en el podcast, el primer capítulo. Entonces, sería recomendable que lo escucharas. Pero nuevamente, que nadie te diga qué hacer. También, esta versión que voy a estar leyendo es una versión diferente a la del capítulo 1. Fundamentalmente es el mismo texto, pero encontré un texto que es un recopilado, obras, tomo 5 de Vladimir Ilich Lenin. Entonces, en este recopilado se incluye el libro completo y este es directo de la editorial Progreso Moscú. Entonces, es el que yo, para Lenin concretamente, favorezco. También, en esta narración, por primera vez, voy a incluir imágenes en el video. O sea, en el video normalmente pongo una imagen en sólido. Pero en esta ocasión voy a poner una imagen que es sobrepuesta una tabla con información. Porque Lenin las puso en el manuscrito original. Entonces, cuando él ponga algo, yo en ese momento voy a ponerlo. Y voy a poner, ver la tabla en la pantalla. Esto, por supuesto, presupone un pequeño problema para aquellos que nos escuchan en podcast, que nada más están escuchando el audio. Yo creo que voy a hacer quizá un PDF con nada más las tablas. Nada más las tablas, entonces cuando sea, voy a poner tabla número 1, 2, 3, 4, quizá les pongo un título, tabla 1 del capítulo 2, o quizá tabla del capítulo 2 y ponga la sección del tiempo. Entonces, para que puedas seguir lo que se está viendo. Porque describir las tablas, describir los números, hace la lectura más aburrida del mundo. Lamento decirlo, pero no voy a hacer eso. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con el texto. Capítulo 2. Los bancos y su nuevo papel. La operación fundamental e inicial que los bancos realizan es la de intermediarios en los pagos. Debido a ello, los bancos convierten el capital monetario inactivo en activo, esto es, en capital que rinde beneficio, ganancia. Reúnen toda clase de ingresos metálicos y los ponen a disposición de la clase capitalista. A medida que va aumentando las operaciones bancarias y que se concentran en un número reducido de establecimientos, los bancos se convierten de modestos intermediarios que eran antes en monopolistas omnipotentes que disponen de casi todo el capital monetario de todos los capitalistas y pequeños patronos, así como de la mayor parte de los medios de producción y de las fuentes de materias primas de uno o de muchos países. Esta transformación de los numerosos y modestos intermediarios en un puñado de monopolistas constituye uno de los procesos fundamentales de la transformación del capitalismo en imperialismo capitalista. Y por esto debemos detenernos en primer término en la concentración bancaria. En el ejercicio de 1907-1908, los depósitos de todos los bancos anónimos de Alemania que poseían un capital de más allá de 1 millón de marcos eran de 7.000 millones de marcos. En el ejercicio de 1912-1913 habían ascendido a 9.800 millones. Un aumento del 40% en 5 años, con la particularidad de que de esos 2.800 millones de aumento, 2.750 millones correspondían a 57 bancos con un capital de más de 10 millones de marcos. La distribución de los depósitos entre los bancos grandes y pequeños era la siguiente. Y aquí, en pantalla, se debe estar mostrando la tabla que muestra
Los depósitos, cómo han cambiado. Creo que Lenin va a decir un poco de ello. Los bancos más pequeños van siendo desplazados por los grandes, 9 de los cuales concentran casi la mitad de todos los depósitos. Pero aquí aún no se tiene mucho en cuenta, por ejemplo, la transformación de numerosos bancos pequeños en simples sucursales de los grandes, etc., lo cual trataremos más adelante. A fines de 1913, Schulze Gaevernitz fijaba los depósitos de los 9 grandes bancos berlineses en 5.100 millones de marcos sobre un total de cerca de 10.000 millones, tomando en consideración no solo los depósitos, sino todo el capital bancario. Ese mismo autor escribía, aquí se abre una cita, a finales de 1909, los 9 grandes bancos berlineses, contando los bancos adheridos a ellos, manejaban 11.300 millones de marcos. Esto es, cerca del 83% de todo el capital bancario alemán. El banco alemán, Deutsche Bank, que maneja, contando los bancos a él adheridos, cerca de 3.000 millones de marcos. Representa, al lado de la administración prusiana de las líneas férreas del Estado, la aglomeración de capital más considerable del viejo mundo, con la particularidad de que está descentralizada en alto grado. Aquí se cierra la cita. Hemos subrayado la indicación relativa a los bancos adheridos porque se refiere a una de las caracterizaciones más importantes de la concentración capitalista moderna. Los grandes establecimientos, particularmente los bancos, no solo absorben directamente a los pequeños, sino que los incorporan, los subordinan, los incluyen en su grupo, en su consorcio, según el término técnico, por medio de la participación en su capital, de la compra o del cambio de acciones del sistema de créditos, etcétera, etcétera. El profesor Liefman ha consagrado todo un voluminoso trabajo de 500 de páginas a describir las sociedades de participación y financiación contemporáneas. Comentario, básicamente, fondos de inversión de hoy en día. Continuando. Pero por desgracia, adobando con razonamientos teóricos de calidad más que inferior datos en bruto, a menudo mal digeridos. La obra que mejor muestra la consecuencia de este sistema de participación desde el punto de vista de la concentración es la del señor Riese, personalidad del mundo de las finanzas sobre los grandes bancos alemanes. Pero antes de examinar sus datos, expondremos un ejemplo concreto del sistema de participación. Aquí, en este momento, comentario, se muestra otra tabla. Continuando. El grupo del banco alemán es uno de los más importantes, por no decir el más importante de los grupos de grandes bancos, el Deutsche Bank. Para darse cuenta de los hilos principales que ligan entre sí a todos los bancos del grupo mencionado, hay que distinguir la participación del primero, segundo y tercer grado, o, lo que es lo mismo, la dependencia de los bancos más pequeños con respecto al banco alemán, de primero, segundo y tercer grado. Resulta lo anterior. Entre los 8 bancos de dependencia de primer grado, subordinados al Deutsche Bank, de vez en cuando, figuran 3 bancos extranjeros, uno austriaco, la sociedad bancaria Bankverein de Viena, y 2 rusos, el Banco Comercial Siberiano y el Banco Ruso de Comercio Exterior. En total, forman parte del grupo del banco alemán, directa o indirectamente, parcial o totalmente, 87 bancos, y el capital total, propio o ajeno, que maneja el grupo se calcula
en 2 o 3 mil millones de marcos. Es evidente que un banco que se halla al frente de un grupo tal y que se pone de acuerdo con media docena de otros bancos casi tan importantes como él para operaciones financieras singularmente grandes y lucrativas, tales como los empréstitos públicos, ha dejado ya de ser un intermediario para convertirse en la alianza de un puñado de monopolistas. Los datos de Riesa, que en forma abreviada aducimos a continuación, muestran la rapidez con que, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, se ha efectuado la concentración bancaria en Alemania. Comentario. Aquí, en la pantalla, se ve otra tabla. Continuando. Estos datos nos permiten ver la rapidez con que se extiende la espesa red de canales que abarcan a todo el país, que centralizan todos los capitales e ingresos monetarios, que convierten a millares y millares de empresas dispersas en una empresa capitalista única, nacional en un principio y mundial después. La descentralización de que en el pasaje que hemos reproducido más arriba hablaba Schulze Gaevernitz en nombre de la economía política burguesa de nuestros días, consiste, en realidad, en la subordinación a un centro único de un número cada día mayor de unidades económicas que antes eran relativamente independientes, o, para ser más exactos, que tenían un carácter estrictamente local. Se trata, pues, en efecto, de una centralización, de un reforzamiento del papel de la importancia y el poder de los gigantes monopolistas. En los países capitalistas más viejos, dicha red bancaria es todavía más espesa. En Inglaterra, comprendida Irlanda, en 1910, el número de sucursales de todos los bancos era de 7.151. 4 grandes bancos contaban con más de 400 sucursales, cada uno de 447 a 689. Seguían otros 4 con más de 200 y 11 con más de 100 cada uno. En Francia, los 3 bancos más importantes, el Crédit Lyonnais, el Compagnie Nationale y la Société Générale, han ampliado sus operaciones y la red de sus sucursales del modo siguiente. Aquí, comentario, aquí se muestra en la pantalla una nueva tabla. Continuando. Para caracterizar las relaciones de un gran banco moderno, Riesa suministra datos sobre el número de cartas enviadas y recibidas por la sociedad de descuento Diskonto Gesellschaft, uno de los bancos más importantes de Alemania y de todo el mundo. Su capital ascendía en 1914 a 300 millones de marcos. Nuevamente, aquí en pantalla se muestra otra tabla. Continuando. En el gran banco parisense Crédit Lyonnais, el número de cuentas corrientes, que en 1875 era de 28.535, pasó en 1912 a 633.539. Estas simples cifras muestran, quizá con mayor evidencia que largos razonamientos, cómo la concentración del capital y el aumento del giro de los bancos transforman radicalmente la importancia de estos últimos. Los capitalistas dispersos vienen a formar un capitalista colectivo. Nuevamente, comentario. Fondos de inversión. Lo que es BlackRock, Vanguard, continuando. Al llevar una cuenta corriente para varios capitalistas, el banco realiza, al parecer, una operación puramente técnica, únicamente auxiliar. Pero cuando esta operación crece hasta alcanzar proporciones gigantescas, resulta que un puñado de monopolistas subordina las operaciones comerciales e industriales
de toda la sociedad capitalista, colocándose en condiciones, por medio de sus relaciones bancarias, de las cuentas corrientes y de otras operaciones financieras, primero, de conocer con exactitud la situación de los distintos capitalistas, después, controlarlos, ejercer la influencia sobre ellos mediante la amplificación o la restricción del crédito, facilitándolo o dificultándolo, y, finalmente, decidir enteramente su destino, determinar su rentabilidad, privarles de capital o permitirles acrecentarlo rápidamente y en proporciones inmensas, etc. Comentario. And in the darkness bind them. Continuando. Acabamos de aludir al capital de 300 millones de marcos de la Sociedad de Descuento de Berlín. Este aumento del capital de dicha sociedad fue uno de los episodios de la lucha por la hegemonía entre los dos bancos berlineses más importantes, el Deutsche Bank y la Sociedad de Descuento. En 1870, el primero, que entonces acababa de salir a la palestra, no contaba con más que con un capital de 15 millones, mientras que el segundo se elevaba a 30 millones. Comentario. 1870. Deutsche Bank, 15 millones. El Banco Alemán de la Sociedad de Descuento, 30 millones, el doble. En 1908, el primero tenía un capital de 200 millones y el segundo era de 170 millones. En 1914, 6 años después, el primero elevó su capital a 250 millones, el segundo mediante la fusión con otro banco importantísimo, la alianza bancaria Schaffhausen, a 300 millones. Y naturalmente, esta lucha por la hegemonía se desarrolla paralelamente a los acuerdos cada vez más frecuentes y más sólidos entre los dos bancos. He aquí a qué conclusiones hace llegar este desenvolvimiento de los bancos a especialistas en cuestiones bancarias que examinan los problemas económicos desde un punto de vista que no rebasa, ni mucho menos, los límites del reformismo burgués más moderado y circunspecto. Aquí se abre una cita. Los demás bancos seguirán el mismo camino, decía la revista alemana Die Bank, con motivo de la elevación del capital de la Sociedad de Descuento a 300 millones. Y las 300 personas que en el momento actual rigen los destinos económicos de Alemania se verán reducidas con el tiempo de 50, 25 o todavía menos. No hay que esperar que el movimiento moderno de concentración quede circunscrito a los bancos. Las estrechas relaciones entre diferentes bancos conducen asimismo, de un modo natural, al acercamiento entre los consorcios de industriales que estos bancos protegen. Un buen día nos despertaremos y ante nuestros ojos asombrados no habrá más que trusts y nos hallaremos en la necesidad de reemplazar los monopolios privados por los monopolios de Estado. Sin embargo, en realidad, nosotros no tendremos nada que reprocharnos, a no ser el haber dejado que la marcha de las cosas se desarrollara libremente de manera algo acelerada por el uso de las acciones. Se cierra la cita. He aquí un ejemplo de la impotencia del periodismo burgués, del cual la ciencia burguesa se distingue solo por una menor franqueza y por la tendencia a velar el fondo de las cosas, a ocultar el bosque tras los árboles, asombrarse de las consecuencias de la concentración, hacer reproches al gobierno de Alemania capitalista o a la sociedad capitalista, nosotros, temer la aceleración de la concentración que trae el lanzar las acciones, del mismo modo que un especialista alemán en cárteles, Tereschky, teme los trusts norteamericanos y prefiere los cárteles alemanes, porque según él, no pueden acelerar de un modo tan excesivo como los trusts el progreso técnico y económico. ¿No es todo esto una prueba de impotencia?
Pero los hechos cantan. En Alemania no hay trusts, sino solamente cárteles. Pero el país lo dirigen todo lo más de 300 magnates del capital, y su número disminuye sin cesar. Los bancos, en todo caso, en todos los países capitalistas, cualquiera que sea la diferencia entre las legislaciones bancarias, intensifican y hacen muchas veces más rápido el proceso de concentración del capital y de constitución de monopolios. Aquí se abre una cita. Los bancos crean a escala social la forma, y nada más que la forma, de la contabilidad general y de la distribución general de los medios de producción. Se cierra la cita. Escribía Marx hace medio siglo en El Capital. Los datos que hemos reproducido referentes al incremento del capital bancario, al aumento del número de oficinas y sucursales de los bancos más importantes y de sus cuentas corrientes, etc., nos muestran, en concreto, esa contabilidad general de toda la clase capitalista, y aún no solo capitalista, pues los bancos recogen, aunque no sea más que temporalmente, los ingresos monetarios de todo género, tanto de los más pequeños patronos como de los empleados, y de una reducida capa superior de los obreros. La distribución general de los medios de producción, he aquí lo que brota desde el punto de vista formal de los bancos modernos, de los que los más importantes en número del 3 a 6 en Francia y de 6 a 8 en Alemania, disponen de miles y miles de millones. Pero, por su contenido, esa distribución de los medios de producción no es general, ni mucho menos, sino privada, esto es, conforme a los intereses del gran capital y, en primer lugar más grande, del capital monopolista, el cual actúa en unas condiciones en que la masa de la población pasa hambre, en unas condiciones en que todo el desarrollo de la agricultura se retrasa irremediablemente del de la industria, una parte de la cual, la industria pesada, percibe un tributo de todas las demás ramas industriales. En cuanto a la socialización de la economía capitalista, empiezan a competir los bancos, las cajas de ahorro y los establecimientos postales, que son más descentralizados, es decir, que extienden su influencia a un número mayor de localidades, a un número mayor de lugares alejados, a sectores más vastos de la población. He aquí los datos recogidos por una comisión norteamericana encargada de investigar el aumento comparado de los depósitos en los bancos y en las cajas de ahorro. Comentario. Nuevamente aquí se muestra una tabla. Las cajas de ahorro que pagan el 4 y el 4.25% a los depositadores se ven obligadas a buscar una colocación remunerativa a sus capitales, hacer operaciones de letras de cambio, de hipotecas y otras. Las fronteras existentes entre los bancos y las cajas de ahorro van desapareciendo cada vez más. Las cámaras de comercio de Bochum y Erfurt, por ejemplo, exigen que se prohíban a las cajas de ahorro las operaciones puramente bancarias, tales como el descuento de letras. Exigen la limitación de la actividad bancaria de los establecimientos postales. Los magnates bancarios parecen temer que el monopolio del Estado se deslice hasta ellos, cuando menos lo esperen. Pero naturalmente, dicho temor no rebasa los límites de la competencia entre dos jefes de negociado de una misma oficina, porque de un lado son, al fin y al cabo, esos mismos magnates del capital bancario los que disponen, de hecho, de los miles de millones concentrados en las cajas de ahorro, y, de otro lado, el monopolio del Estado en la sociedad capitalista no es más que un medio de elevar y asegurar los ingresos de los millonarios que están a punto de quebrar en una u otra rama de la industria.
la sustitución del viejo capitalismo, en el cual reina la libre competencia, por el nuevo capitalismo, en el que domina el monopolio, la expresa, entre otras cosas, la disminución de la importancia de la bolsa. ¿Se abre cita? Hace ya tiempo, dice la revista Viva, que la bolsa ha dejado de ser el intermediario indispensable de la circulación que era antes, cuando los bancos no podían todavía colocar la mayor parte de las emisiones entre sus clientes. Se cierra la cita. Y se abre otra en el párrafo siguiente. Todo banco es una bolsa. Este aforismo moderno, estando más exacto cuanto más grande es el banco, cuanto más progresa la concentración en la banca. Se cierra una cita y se abre otra. Si antes, en los años 70, la bolsa, con sus excesos de juventud, y comentario, aquí hay un comentario que hace Lenin dentro de esta cita. El comentario dice eso de los excesos de juventud, alusión delicada al crack bursátil, la crisis bursátil de 1873, a los escándalos de Grundfos, etc. Y sigue la cita. Voy a leer todas las citas sin el comentario de Lenin. Va de nuevo. Si antes, en los años 70, la bolsa con sus excesos de juventud abrió la época de la industrialización de Alemania, en el momento actual, los bancos y la industria se las pueden arreglar por sí mismos. La dominación de nuestros grandes bancos sobre la bolsa no es otra cosa que la expresión del Estado industrial alemán completamente organizado. Si se restringe de este modo el campo de acción de las leyes económicas que funcionan automáticamente y se ensancha extraordinariamente el de la regulación consciente a través de los bancos, aumenta en proporciones gigantescas la responsabilidad que en cuanto a la economía nacional recae sobre unas pocas cabezas dirigentes. Aquí se cierra la cita finalmente. Dice el catedrático alemán Schulze Gabernitz. Este apologista del imperialismo alemán, que es una autoridad entre los imperialistas de todos los países, se esfuerza en disimular una pequeñez, que esa regulación consciente, a través de los bancos, consiste en el despojo del público por un puñado de monopolistas completamente organizados. Lo que el catedrático burgués se propone no es poner al descubierto todo el mecanismo, no es desenmascarar todas las artimañas de los monopolistas bancarios, sino embellecerlas. Del mismo modo, Riese, economista y personalidad del mundo de la banca, más prestigioso todavía, sale del paso con frases que no dicen nada, hablando de hechos que es imposible negar. Se abre cita, la bolsa va perdiendo cada día más la cualidad absolutamente indispensable para toda la economía y para toda la circulación de valores, de no ser solo el instrumento más fiel de evaluación, sino también un regulador casi automático de los movimientos económicos que convergen hacia ella. Se cierra la cita. En otros términos, el viejo capitalismo, el capitalismo de la libre competencia, con su regulador absolutamente indispensable, la bolsa, pasa a la historia. En su lugar ha aparecido el nuevo capitalismo, que tiene los rasgos evidentes de un fenómeno transitorio, que representa una mezcolanza de la libre competencia y del monopolio. Surge, de manera natural, la pregunta, ¿en qué desemboca la transición del capitalismo moderno? Pero los científicos burgueses temen planteársela. Se abre una cita aquí de nuevo. Hace 30 años, los patronos que competían libremente entre sí realizaban 9/10 de la labor económica que no pertenece a la esfera del trabajo físico de los obreros. En la actualidad, son los funcionarios los que realizan las 9/10 de esa labor intelectual en la economía. Los bancos se hallan al frente de esa evolución. Cierra la cita. Esta confesión de Schulze Gabernitz lleva una y otra vez al problema de saber en qué desemboca
esta transición del capitalismo moderno, del capitalismo en su fase imperialista. Comentario: desemboca en el fascismo, desemboca en guerras imperialistas, porque ya no hay que absorber, ya no hay a dónde irse, ya no hay a quién explotar. Entonces, los límites que se hicieron entre las esferas de influencia deja de ser un límite y se convierte en una prisión, y el poder de un lado empieza a fugarse para el otro lado, y así se hacen los conflictos. En eso desemboca. En eso desembocó varias veces, y en eso parece que nos estamos dirigiendo a algo similar. Continuando con el texto. Entre el reducido número de bancos que, en virtud del proceso de concentración, se quedan al frente de toda la economía capitalista, se observa y se acentúa cada día más, como es natural, la tendencia a llegar a un acuerdo monopolista, al trust de los bancos. En los Estados Unidos no son 9, sino 2 grandes bancos, de los multimillonarios Rockefeller y Morgan, los que dominan sobre un capital de 11.000 millones de marcos. En Alemania, la absorción a que hemos aludido antes de la alianza bancaria Schaffhausen por la sociedad de descuento movió a las siguientes reflexiones a la Gaceta de Frankfurt, periódico que defiende los intereses bursátiles. Aquí se abre una cita. El incremento de la concentración de los bancos restringe el círculo de instituciones a las cuales uno se puede dirigir en demanda de crédito, con lo que aumenta la dependencia de la gran industria respecto a un reducido número de grupos bancarios. Como resultado de la estrecha relación entre la industria y el mundo financiero, la libertad de movimiento de las sociedades industriales necesitadas de capital bancario se ve restringida. Por eso, la gran industria asiste con cierta perplejidad a la trustificación, unificación o transformación en trust, de los bancos, cada día más intensa. En efecto, a menudo se ha podido observar el germen de acuerdos determinados entre los consorcios de grandes bancos, acuerdos cuya finalidad es limitar la competencia. Se cierra la cita. Una y otra vez más, se ve que la última palabra en el desarrollo de los bancos es el monopolio. En cuanto a la estrecha relación existente entre los bancos y la industria, es precisamente en esta esfera donde se manifiesta acaso con más evidencia que en ninguna otra parte el nuevo papel de los bancos. Si el banco descuenta las letras de un patrono, le abre cuenta corriente, etc., esas operaciones consideradas aisladamente no disminuyen en lo más mínimo la independencia de dicho patrono, y el banco no pasa de ser un modesto intermediario. Pero si estas operaciones se hacen cada vez más frecuentes y más firmes, si el banco reúne en sus manos inmensos capitales, si las cuentas corrientes de una empresa permiten al banco, y es así como sucede, conocer de un modo cada vez más detallado y completo la situación económica de su cliente, el resultado es una dependencia cada día más completa del capitalista industrial con respecto al banco. Paralelamente, se desarrolla, por decirlo así, la unión personal de los bancos con las más grandes empresas industriales y comerciales, la fusión de los unos y de las otras mediante la posesión de las acciones, mediante la entrada de los directivos de los bancos en los consejos de supervisión o administración de las empresas industriales y comerciales, y viceversa. El economista alemán Geibels ha reunido datos muy completos sobre esta forma de concentración de los capitales y de las empresas. 6 grandes bancos berlineses estaban representados, a través de sus directores, en 344 sociedades industriales y, a través de los miembros de sus consejos de administración, en otras 407. O sea, en un total
de 751 sociedades. En 289 sociedades tenían a 2 de sus miembros en los consejos de administración u ocupaban en ellos la presidencia. Entre esas sociedades comerciales e industriales hallamos las ramas industriales más variadas: compañías de seguros, vías de comunicación, restaurantes, teatros, industria de objetos artísticos, etc. Por otra parte, en los consejos de administración de esos 6 bancos había, en 1910, 51 grandes industriales, entre ellos el director de la casa Krupp, el de la gigantesca compañía naviera Hapag, Hamburg America Line, etc., etc. Cada uno de los 6 bancos, de 1895 a 1910, participó en la emisión de acciones y obligaciones de varios centenares de sociedades industriales, más concretamente, de 281 a 419. La unión personal de los bancos y la industria se completa con la unión personal de unas y otras sociedades con el gobierno. Los puestos en los consejos de administración, escribe Giddels, son confiados voluntariamente a personalidades de renombre, así como a antiguos funcionarios del Estado, los cuales pueden facilitar en grado considerable, y aquí Lenin pone exclamación, los cuales pueden facilitar en grado considerable las relaciones con las autoridades. Comentario: nada ha cambiado. Fue este texto, iba a decir una vulgaridad, para referirme al texto. El texto no hizo nada. El texto, no me puedo enojar contigo. Es bastante actual. O sea, por supuesto, sí, las empresas entran a los bancos y los bancos entran a las empresas y ambas entran al gobierno. O sea, los antiguos funcionarios entran a las empresas, se sientan en la mesa directiva. Nada ha cambiado y nomás se hacen patos. Continuando con el texto, aquí se abre una cita. En el consejo de administración de un banco importante hallamos generalmente algún miembro del Parlamento o del Ayuntamiento de Berlín. Se cierra la cita. Los grandes monopolios capitalistas van surgiendo y desarrollándose, por decirlo así, a toda mecha, siguiendo todos los caminos naturales y sobrenaturales. Se establece sistemáticamente una determinada división del trabajo entre varios centenares de reyes financieros de la sociedad capitalista actual. Se abre una cita. Paralelamente a este ensanchamiento del campo de acción de los distintos grandes industriales que entran en los consejos de administración de los bancos, etc., y al hecho de que se confíe a los directores de los bancos de provincias únicamente la administración de una zona industrial determinada, se produce cierto aumento de la especialización entre los dirigentes de los grandes bancos. Tal especialización, hablando en general, es concebible únicamente en el caso de que toda la empresa bancaria, y particularmente sus relaciones industriales, tengan grandes proporciones. Esta división del trabajo se efectúa en 2 sentidos. De una parte, las relaciones con la industria en su conjunto se confían, como ocupación especial, a uno de los directores. De otra parte, cada director se encarga del control de empresas sueltas o de grupos de empresas que son afines por su producción o por sus intereses. Aquí se abre un comentario. El capitalismo, un comentario de Lenin. El capitalismo está ya en condiciones de ejercer el control organizado de las empresas sueltas. Y ahí sigue la cita. La especialidad de uno es la industria alemana, otras veces solo la de Alemania Occidental. Nuevamente un comentario de Lenin, que es la parte más industrial del país. Continúa la cita. La de otros, las relaciones con otros estados y con las industrias del extranjero, los informes sobre los industriales, etc., sobre los negocios bursátiles, etc. Además de esto, cada uno de los directores de banco queda a menudo encargado de una zona o de una rama especial de industria. Uno se dedica principalmente
a los consejos de administración de las sociedades eléctricas, otro a las fábricas de productos químicos, azucareras o de cerveza, el tercero a un cierto número de empresas sueltas y, paralelamente, figura en el Consejo de Administración de Sociedades de Seguros. En pocas palabras, es indudable que en los grandes bancos, a medida que aumentan el volumen y la variedad de sus operaciones, se establece una división del trabajo cada vez mayor entre los directores, con el fin que consiguen de elevarlos un poco, por decirlo así, por encima de los negocios puramente bancarios, de habituarlos a enjuiciar los asuntos para orientarse mejor en los problemas generales de la industria y en los problemas especiales de sus diversas ramas, con el fin de prepararlos para su actividad en el sector industrial de la esfera de influencia de un banco. Este sistema de los bancos lo completa la tendencia que en ellos se observa a elegir para sus consejos de supervisión a gente que conozca bien la industria, a patronos, a antiguos funcionarios, particularmente a los que proceden de los departamentos de ferrocarriles, minas, etc. Se cierra la cita. En la banca francesa hallamos instituciones similares, solo que en forma un poco diferente. Por ejemplo, uno de los tres grandes bancos franceses, el Crédit Lyonnais, tiene montada una sección especial dedicada a recoger informaciones financieras. Service des études financieras. En dicha sección trabajan permanentemente más de 50 ingenieros, personal de estadística, economistas, abogados. Cuesta de 600.000 a 700.000 francos anuales. La sección se halla dividida a su vez en 8 subsecciones. Una recoge datos sobre las empresas industriales, otra estudia la estadística general, otra las compañías ferroviarias y navieras, otra los fondos, otra los informes financieros, etc. Resulta, de una parte, una fusión cada día mayor, o según la acertada expresión de N. I. Bukharin, el engarce de los capitales bancario e industrial, y, de otra, la transformación de los bancos en instituciones de un verdadero carácter universal. Juzgamos necesario reproducir los términos exactos que, al particular, emplea Giddels, el escritor que mejor ha estudiado el problema. Y aquí se abre una cita. Como resultado del examen de las relaciones industriales en su conjunto, obtenemos el carácter universal de los establecimientos financieros que trabajan para la industria, en oposición a otras formas de bancos, en oposición a las demandas, formuladas a veces en las publicaciones, de que los bancos deben especializarse en una esfera determinada de negocios o en una rama industrial determinada a fin de pisar terreno firme. Los grandes bancos tienden a que sus relaciones con los establecimientos industriales sean lo más variadas posibles, tanto desde el punto de vista del lugar como del género de la producción. Procuran eliminar la distribución desigual del capital entre las distintas zonas o ramas de la industria, desigualdad que halla su explicación en la historia de distintos establecimientos. Se cierra esta cita y se abre otra. Una tendencia consiste en convertir las relaciones con la industria en fenómeno de orden general, la otra en hacerlas sólidas e intensivas. Ambas están logradas en los 6 grandes bancos, no de un modo completo, pero ya en proporciones considerables y en un grado igual. Se cierra la cita. En los medios comerciales e industriales se oyen con frecuencia lamentaciones contra el terrorismo de los bancos, y no tiene de nada sorprendente que surjan esas lamentaciones cuando los grandes bancos mandan de la manera que nos muestra el ejemplo siguiente. El 19 de noviembre de 1901, uno de los bancos berlineses, llamados bancos D, el nombre de los 4 bancos más importantes empieza por la letra D. O sea, comentario. Aquí dice uno de los bancos berlineses, de los llamados bancos D, porque
de los 4 bancos más importantes, todos empiezan con la letra D. Entonces, uno de los bancos D. Continuando. Dirigió a la administración del consorcio del cemento de la Alemania del noreste y del centro la carta siguiente. Se abre cita. Según la nota que ustedes han hecho pública el 18 del corriente en el periódico tal, parece que debemos admitir la eventualidad de que la Asamblea General de su consorcio, que se ha de celebrar el 30 del actual, adopte resoluciones que determinen en su empresa modificaciones que nosotros no podemos aceptar. Por eso, con gran sentimiento por nuestra parte, nos vemos obligados a retirarles el crédito del que hasta ahora gozaban. Ahora bien, si dicha Asamblea General no toma resoluciones inaceptables para nosotros y se nos dan garantías a este respecto para el futuro, estamos dispuestos a entablar negociaciones con el fin de abrir un nuevo crédito. Se cierra la cita. Comentario. Nada ha cambiado. Continuando. En el fondo se trata de las mismas lamentaciones del pequeño capital con respecto al yugo del grande, solo que en este caso la categoría de pequeño capital corresponde a todo un consorcio. La vieja lucha entre el pequeño y el gran capital se reproduce en un grado de desarrollo nuevo e inconmensurablemente más elevado. Es evidente que, disponiendo como disponen de miles de millones, los grandes bancos pueden también hacer avanzar el progreso técnico valiéndose de medios incomparablemente superiores a los anteriores. Los bancos crean, por ejemplo, sociedades especiales de investigación técnica, de cuyos resultados se aprovechan, naturalmente, solo las empresas industriales amigas. Entre ellas figuran la Sociedad para el Estudio del Problema de los Ferrocarriles Eléctricos, la Oficina Central de Investigaciones Científicas y Técnicas, etc. Los propios dirigentes de los grandes bancos no pueden menor de ver que están apareciendo nuevas condiciones de la economía nacional, pero ellos son impotentes ante las mismas. Aquí se abre cita. El que haya observado durante los últimos años, dice Giles, los cambios de directores y miembros de los consejos de administración de los grandes bancos, no habrá podido dejar de darse cuenta de que el poder pasa paulatinamente a manos de quienes consideran que el fin necesario y cada vez más vital de los grandes bancos consiste en intervenir activamente en el desenvolvimiento general de la industria. Entre ellos y los viejos directores de los bancos se producen con tal motivo divergencias en el terreno profesional y, a menudo, en el terreno personal. Se trata, en el fondo, de saber si no perjudica a los bancos en su calidad de instituciones de crédito esa injerencia en el proceso industrial de la producción, si no se sacrifican los principios firmes y el beneficio seguro de una actividad que no tiene nada de común con el papel de intermediario para la concesión de créditos y que coloca a los bancos en un terreno en el que se hallan todavía más expuestos que antes al dominio ciego de la coyuntura industrial. Así afirman muchos de los viejos directores de bancos, mientras que la mayoría de los jóvenes considera la intervención activa en los problemas de la industria una necesidad semejante a la que hizo nacer, junto con la gran industria moderna, a los grandes bancos y a la banca industrial moderna. En lo único en lo que están de acuerdo las dos partes es en que no existen principios firmes ni fines concretos para la nueva actividad de los grandes bancos. Se cierra la cita. El viejo capitalismo ha caducado. El nuevo constituye una etapa de transición hacia algo distinto. Encontrar principios firmes y fines concretos para la conciliación del monopolio con la libre competencia es, naturalmente, una empresa llamada a fracasar. Las confesiones de la gente práctica resuenan de manera muy distinta de los elogios a los encantos del capitalismo organizado que entonan sus apologistas oficiales, tales como los Schulze-Gevernitz, Liefman
y otros teóricos por el estilo. Giddels nos da una respuesta bastante exacta al importante problema de saber a qué periodo se refieren con precisión los comienzos de la nueva actividad de los grandes bancos. Se abre una cita de nuevo. Las relaciones entre las empresas industriales con su nuevo contenido, sus nuevas formas y sus nuevos órganos, es decir, los grandes bancos organizados de un modo a la vez centralizado y descentralizado, no se forman como fenómeno característico de la economía nacional antes del último decenio del siglo XIX. En cierto sentido, puede incluso tomarse como punto de partida el año de 1897, con sus grandes fusiones de empresas que implantaron por primera vez la nueva forma de organización descentralizada en razón de la política industrial de los bancos. Este punto de partida se puede tal vez llevar incluso a un periodo más reciente, pues solo la crisis de 1900 aceleró en proporciones gigantescas el proceso de concentración tanto de la industria como de la banca. Consolidó dicho proceso, convirtió por primera vez las relaciones con la industria en un verdadero monopolio de los grandes bancos y dio a dichas relaciones un carácter incomparablemente más estrecho y más intenso. Se cierra la cita. Así pues, el siglo XX señala el punto de viraje del viejo capitalismo al nuevo, de la dominación del capital en general a la dominación del capital financiero. Y ese es el fin del capítulo. Este capítulo, nuevamente, todo este libro está muy bueno, es bastante actual. O sea, aquí Lenin empieza a describir un fenómeno que para él, para las personas al inicio del siglo XX, era bastante novedoso, bastante nuevo. No había mucha literatura de ella, lo cual era como el capital financiero se concentra y se convierte un arma, un método, una herramienta de dominación capitalista por parte de unos cuantos. Dicha concentración desemboca en el imperialismo. Entonces, comenta aquí Lenin de que al inicio los bancos eran nada más intermediarios. Ellos, yo tengo tu dinero y pues sí, lo necesitas en otra ciudad. Tenemos otra filial en otra ciudad. Vas, muestras tu tarjeta de que eres miembro del banco, te buscamos y te damos tu dinero. No hay pedo, no necesitas llevar tu dinero. Entonces, eso era antes, los bancos eran simplemente intermediarios. Pero se convierte, por su situación de tener el entrar y recibir dinero, en una herramienta para los monopolistas financieros. O sea, primero se da una fusión entre los diferentes bancos. Había varios bancos en el 1870 y cada vez más unos pocos bancos van quedando, absorben a los demás. Y eso crea una oligarquía financiera. Un grupo reducido de banqueros, magnates, domina totalmente la economía. Eso da una centralización, o sea, una centralización de las cosas. Se ponen de acuerdo entre ellas. Y el capital financiero es capaz de especular financieramente. O sea, te dan crédito si quieres y si no, te dejan vacío. Y se le ponen al brinco a cualquiera, incluso a consorcios enormes. Le dicen, oye, pues es una lástima, si tomas esas decisiones no te vamos a poder dar el crédito. Lo cual nuevamente funciona, aplica hoy en día. El poder de los bancos para dar y quitar créditos descobija a las empresas totalmente. Nuevamente, no sé, a Pemex en México. A Pemex le quitaron un crédito porque hizo negocios con Cuba. Cuando dicen, no, es que en Cuba no hay un embargo, nomás, o sea, nomás no hagan negocios con los Estados Unidos, pero pueden hacer negocios con otros países. Hay represalias de hacer negocios con Cuba. Te quitan el crédito. Y Pemex es una empresa grande, bastante grande. Puede sobrevivir el que le quiten el crédito, pero otras empresas no. Pero bueno, esto no es de ese punto. Este es el poder de... O sea,
este comentario es acerca del poder de los bancos. Cómo eventualmente el capital financiero, antes y ahora, llegan a tener un control efectivo dentro de funcionarios, de cómo se moldean las cosas. Porque los banqueros y los industriales tienen personas en ambos lados, en las mesas directivas de ambos lados. Y a su vez, tienen gente en los funcionarios estatales. Y los funcionarios estatales llegan y toman posiciones dentro de los bancos, dentro de las mesas directivas de las grandes industrias. Nuevamente, eso es algo que tiene paralelos hoy en día. A cada rato salen los presidentes de empresas, llegan y se hacen funcionarios. Los funcionarios encuentran trabajo en las grandes empresas, en los grandes bancos, donde ellos dieron ganancia, tajada, luz verde para que hicieran lo que quisieran. Nada ha cambiado. Pero bueno, y eso se repite hoy en día. Ahorita quiero hacer quizá un video donde haga un 101, porque siento que estas narraciones son más elevadas que una persona escuchando esto. Yo creo que ya sabes que Dinamarca, Suecia y Noruega no son socialistas. O sea, yo creo que tú, la persona escuchando esto, ya sabes que sí. Pero me gustaría dirigirme a una persona que no lo sabe para ciertas cosas. Y me gustaría específicamente hablar de BlackRock, de Vanguard. Como cuando uno habla capitalistas, quizá para dejar abstracciones, son ellos. Y son lo que ellos representan. Otros actores como ellos. Que es ahorita exactamente lo que está diciendo Lenin. Lo que es BlackRock, Vanguard, son exactamente eso. Es una oligarquía financiera. Es una mano, es una herramienta del capital financiero. Pero bueno, camaradas, el libro está bueno. El capítulo está bueno. Supongo que está un poco difícil para escuchar. No sale tan fácil, pero espero que sea provechoso. Y al final del libro, voy a dar un comentario amplio de todo. Igual y me meta de lleno exactamente en el Goldman Sachs, en el BlackRock, en Vanguard, cosas así. Entonces, camaradas, tenemos una comunidad en Discord. Si te llama la atención, con mucho gusto te extiendo la invitación. La comunidad no es para organizarse, es para platicar, para pasarla bien, para ver noticias, charlar de eventos desde un ángulo marxista, que es algo que siento yo hacía falta en un espacio en español. Entonces, finalmente, si esto fue de tu agrado, dale 5 estrellas, dale like, deja un comentario. Hay que hacer más, camaradas. Hay que hacer más. Sí se puede. Se vienen años bastante desafiantes. Y tenemos que estar a la altura si queremos ver el mundo que creemos es el mundo mejor. Si queremos forjar el mundo y ser nosotros, los marxistas, la gente organizada, la que moldee este nuevo mundo. Porque a final de cuentas, ese va a ser un mundo mejor. Camaradas, un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.